Bueno, se está viendo la pantalla, ¿no? La presentación. Sí, doctor. Ya, gracias. Cosas importantes que recordar en esta parte de la bueno, no de la nomenclatura, más bien de la biología molecular ya abocados al cáncer. Aunque ya he repetido varias veces, vamos a hablar del P53. Hace que el ciclo celular se detenga en fase G1 o induce la muerte celular por apoptosis. Lo que les había comentado es un punto de verificación del P53, ¿no ven? La pérdida de la función de P53 puede originar una progresión indebida del ciclo celular, aunque haya sufrido daños en el DNA. En esto hay que puntualizar que cuando hablamos, por ejemplo, de displasia, habíamos dicho que puede haber una situación donde haya una mutación, una alteración, por ejemplo, del P53, pero que es reversible, ¿no? Porque una de las cosas que puede hacer el P53 es reparar el DNA. Entonces sería una cosa muy importante que recordar. Esto ya es pasado de esta cifra. Las mutaciones del P53 en más del 50% de los casos humanos ahora se han comprobado que es más del 90%. ¿Ve? Entonces es un gen sumamente importante. Déjenme ver si ya he puesto el audio de aquí. Sí, con razón, sabía. Ya me estaba olvidando poner audio de el OBS. Entonces, importante recordar el P53, que es un gen que puede mandar apoptosis si es que es irreparable la mutación. Entonces, puede tener este punto, como ya habíamos visto en la anterior clase, en G1. Está en más del 90% de los cánceres humanos. Y es por eso que es tan importante el hecho de hacer tanto énfasis en el P53. Cuando hablamos de apoptosis, hablamos de un mecanismo fisiológico, ¿no ve? De destrucción de alguna célula o de muerte celular programada. Si nos acordamos del capítulo 2, la apoptosis puede deberse a estímulos tanto fisiológicos como patológicos, ¿no? En este caso, estaríamos hablando de un estímulo patológico. Si a nosotros recordamos, muchas veces los mismos estímulos patológicos que producen lesión celular irreversible y muerte por necrosis también son estímulos que producen apoptosis. En este caso, habíamos dicho en la anterior clase que es contraproducente de que en una lesión del DNA no se haya podido activar la apoptosis porque en realidad no moriría la célula y pasaría a sus células progenitoras la mutación. Nosotros nos acordamos de que la apoptosis tiene una vía intrínseca y tiene una vía extrínseca. La analogía sería fácil. La vía intrínseca viene el botón de muerte celular programada de dentro de la célula y la vía extrínseca es el botón de muerte celular programada de afuera de la célula. ¿Por qué hay que tener dos botones de muerte celular programada? Porque generalmente un virus va y desactiva el botón de muerte celular de adentro, el interno. Ese es, por ejemplo, un mecanismo del virus del VPH. ¿Por qué? Porque la célula, cuando se ve infectada por un virus como el VPH, virus del papiloma humano, aprieta su muerte celular programada para que no se divida y pase esa mutación a las siguientes. Pero puede alterarse
esta, este botón y que no funcione. Por consiguiente, tenemos un botón externo. Este botón no lo vamos a volver a repetir, pero es lo que conocen como vía extrínseca de la apoptosis y el FAS-FAS-L, ¿no ve? ¿Quién aprieta este botón de muerte celular programada? Es un tipo del leucocito, del linfocito T, el citotóxico. Por eso habíamos comentado también que una baja de inmunidad, una inmunodeficiencia, puede aumentar el riesgo de cánceres. ¿Por qué? Porque si bien falla el botón de muerte intrínseca, tendríamos el botón de afuera, que es apretado por un leucocito, pero si tenemos una baja de leucocitos, entonces esto sí podría alterar. Otra cosa que recordar importante del capítulo 2 es que hay genes que son proapoptósicos y otros que son antiapoptósicos. Por ejemplo, el BAX y el BAT son proapoptósicos y los inhibidores son BCL2, BCLX. Estos son importantes porque son marcadores por inmunohistoquímica y por biología molecular que nos pueden decir mucho cuando nosotros estamos diagnosticando un tipo de cáncer, por ejemplo, un linfoma. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, cuando hablamos del BCL2, es un gen antiapoptótico. Cuando aumenta su expresión del gen, automáticamente se sintetiza una proteína que se llama lo mismo, BCL2, forma el complejo con VAX, impidiendo la dimerización del VAX y esto consecuentemente inhibe la muerte celular. Por eso es considerado un gen supresor de freno, ¿no ve? Eso es simple, muy sintético, lo estamos viendo ahora, no lo vamos a volver a ver en la parte molecular, porque ustedes ya lo han visto en el capítulo 2 y no hay tiempo para ver detalladamente, pero lo más importante es que es un gen antiapoptósico. Esta es una diapositiva que, bueno, un esquemita importante, porque aquí en esto es bien importante ver qué genes están tanto supresores como aceleradores de la proliferación celular, como reparadores del DNA, como apoptósicos, antiapoptósicos y demás, están involucrados en cada cáncer frecuente. Aquí tenemos, por ejemplo, el hueso, en mama, en pulmón, en mama, en intestino, cabeza y cuello, pero fíjense que va repitiéndose P53, P53, P53. Ya hemos visto aquí P53, hemos visto algunos, hemos mencionado, ¿no ven? Por ejemplo, en algunos esquemas hemos mencionado el CARRAS, el APC en intestino. Aquí no se nota muy bien, pero se está viendo en mama, por ejemplo, los BRCA1, BRCA2 y así. Este es un esquema que me ha parecido sumamente interesante porque lo hace muy didáctico, los genes que son un montón. Habíamos dicho que esos genes eran inicialmente hace unos 15 años interesantes, posteriormente fueron importantes y ahora son indispensables porque tenemos toda la tecnología en Cochabamba para poder determinar por biología molecular este tipo de genes y dar un pronóstico o dar un blanco molecular específico. Otro gen que habíamos mencionado es el RB. Ese gen RB también es considerado un supresor de tumor y viene de RB de retinoblastoma. ¿Por qué se llama RB? Porque se ha estudiado en los retinoblastomas. Pero eso no quiere decir que exista la sobreexpresión de RB o la inhibición de RB en otros cánceres. Es un gen que aparece mutado en distintos tipos de tumores, no solo en el retinoblastoma. Como hemos visto en la anterior clase, tiene que ver con la ciclina, especialmente la CDK4, y esto va consecuentemente tener que ver con la familia de los P's, o sea, se relaciona de los P53, P15, P16. Aquí hay otro esquema, bueno, otro cuadro, parece largo, antiguamente esto era interesante, nomás les digo, pero ahora
no es tan necesario memorizarlo, pero tener en cuenta que existe, ¿no? Para ir a buscar o pedir algo. Por ejemplo, tenemos de factores de crecimiento, qué protón cogen, el modo de activación y a qué tumor se asocia. Porque por si acaso no es todos los genes que están mutados, sino que algunos están desaparecidos. O sea, por ejemplo, un gen supresor de tumores, alguien que es su freno. Entonces, si lo quitas, entonces se quita el freno y va acelerándose. Entonces, no necesariamente hay que entender a los genes de un cáncer como simplemente mutados y ya pueden ser que estén inactivos, otros que no estén activos realmente, o sea, que no estén mutados, perdón, pero que estén sobreexpresados, que hayan más copias del mismo. Pero el gen es normal, funciona normal, pero la cosa es que hay sobreexpresión. Eso quiere decir que hay más copias de esos genes que dan más síntesis de proteínas y más activación. Por ejemplo, uno de esos ejemplos es algo que hemos visto en cáncer de mama, el HER2-Neu. No podemos decir que el HER2-Neu está mutado en el cáncer de mama, en realidad está sobreexpresado, es lo correcto. Entonces, por lo menos tener una idea de que existe esto y aquí tenemos ejemplos, baja expresión o amplificación de gen, mutación puntual, entonces aquí es lo que o translocaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, una amplificación podemos tener en carcinoma de ovario con FL3, digamos. Aquí no está, creo, el HER2 no lo han puesto, pero a ver, tal vez en la siguiente. Por ejemplo, tenemos mutaciones puntuales en KRAS, en todas los RAS, en realidad son mutaciones puntuales. Tenemos la familia de los RAS, KRAS, HRAS, NRAS. Un ABL es una translocación que vamos a ver, por ejemplo, en algunos tipos de leucemia. Vamos a hablar del cromosoma Filadelfia, tal vez ya lo han mencionado en algún, algún caso, ¿no? Entonces, en histología, el anteaño pasado, tenemos mutaciones puntuales como KIT, como la mutación de c-KIT, que vamos a hablar también de eso en el GIST, en el gastrointestinal stromal tumor, en los tumores gastrointestinales. Otro ejemplo, el RBB2, que es una overexpresión en células de carcinoma escamoso o de cáncer de pulmón o gliomas, y así, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que quedar de esta tabla en realidad? Hay un chingo de genes, pero esos genes no necesariamente están mutados. Algunos tienen mutación puntual, otros tienen sobreexpresión, otros baja expresión, otros amplificación, u otros translocación. Translocación ya es de un pedazote, digamos, de cromosoma que va a otro lado. Eso ustedes lo saben por sus estudios de histología de hace 2 años. Aquí hay otros, ¿no? Otros ejemplos, mutaciones puntuales, tenemos translocaciones. Esta CEMIC es importante en el linfoma de Burkitt y lo usamos constantemente para dar un pronóstico y un blanco molecular. Probablemente va a darse con este CEMIC o el NMIC. Eso es lo que tiene que quedar de este cuadro. Parece confuso, difícil y demás. No, mutación, translocación, sobreexpresión o infraexpresión y con qué tipo de neoplasia se ha asociado. Cuando hablamos, ejemplo ya puntual del RB, que está en el cromosoma 13q14, y este cromosoma, bueno, este gen supresor puede llevar, o sea, alteraciones de este gen puede llevar a un retinoblastoma. Ya habíamos dicho que todos los blastos que no estén en cavidad oral son malignos a pesar de que terminan en blastoma. Un ejemplo es el retinoblastoma. ¿Qué problema con el retinoblastoma? El retinoblastoma empieza en la retina y afecta al nervio óptico y luego puede ir al cerebro y puede progresar hasta que lo mata al paciente. Entonces, tenemos una forma esporádica y una forma familiar. La esporádica es que por mutación puntual
se altera uno de los cromosomas y puede empezar a producir, bueno, a desencadenarse la proliferación descontrolada, o sea, una neoplasia maligna, en este caso, un retinoblastoma. Pero hay la forma familiar, donde a veces el niño, el, el producto, tiene una forma normal del gen RB y una forma mutada. Entonces, en estos sí es mucho más probable que puedas desarrollar el retinoblastoma en el otro ojo. ¿Esto por qué les estoy hablando? En relación a que siempre hago este énfasis con este ejemplo. ¿Dónde está ese ejemplo? ¿Qué tal si tuviéramos este gran dilema en relación a un niño que curiosamente cuando le hemos tomado una foto con una cámara digital vemos esto y parece que en el fondo de ojo, aunque indirectamente, hay alguna alteración? Lo mandamos a oftalmo y nos dicen y nos confirman lo que no queremos saber, que hay una neoplasia, una proliferación de neoplasia maligna creciendo en la retina. Aquí, lamentablemente, no hay así opción de quimio, radio para curar. Lo que se hace, lamentablemente, es una excisión total del globo ocular con parte del nervio óptico. Lo que conlleva que, obviamente, que este paciente va a perder la visión en este ojo. Ahora, yo les pregunto, ¿qué tal si tendríamos la certeza de que este paciente ya viene fallado con una mutación del RB y va a tener, diagnosticamos un retinoblastoma del globo del ojo izquierdo, pero sabemos que durante un tiempo que no sabemos exactamente si va a ser 1 año, 10 años, no es cuestión si va a tener cáncer en el otro ojo o no, sino que cuándo va a tener. Y el primer diagnóstico del retinoblastoma se hace en un bebé de 2 años o de 1 año. Y decidimos, obviamente, para salvarle la vida, hacer la resección de este globo ocular, pero sabemos que en el otro ojo ya le va a dar, sí o sí. Esto es un dilema ético-moral complicado, complejo. ¿Qué harían con este otro ojo si saben que tarde o temprano va a dar cáncer? ¿Lo dejamos? ¿Le hacemos la resección antes de que venga el cáncer? ¿O esperamos a que venga el cáncer para que lo reseccionemos? ¿Qué creen o qué posibilidades me dan? O sea, ya hemos diagnosticado que tiene un cáncer de un lado y en el transcurso de 1 a 10 años va a tener del otro sí o sí cáncer en el otro ojo. Y este paciente tiene 1 año, 2 máximo. ¿Qué decidirían hacer con este paciente? ¿Reseccionar solo un globo ocular, esperar a que tenga cáncer en el otro y luego quitarle el otro, o de una vez los dos? ¿Qué opinan? Reaccionarle al que ya está y esperar al otro. Para, como es niño, que aproveche todo lo que pueda ver, el tiempo que tiene. Esa sería una postura y una opinión, digamos, de que esperes a que ya va a tener, aunque va a tener sí o sí, pero su compañero Nico dice, no, pues que pueda ver, aprender y demás. Pero por otro lado, habría un dilema tremendo. ¿Cuándo es más fácil que un niño se adapte a la ceguera? ¿A los 10 años o a los 2 o 1 año? Es correcto. Es 2 1 año. Entonces,
pucha, también habría otra opción de decir, no, mejor de una vez, no quiero tener riesgo de que no me dé cuenta de que mi hijo va a aparecer con el cáncer y, y cuando será, y tal vez ya cuando me doy cuenta que está en el otro ojo, pucha, ya se ha avanzado un montón y ya es peligroso, mejor le quito los dos. Entonces hay esas dos opciones, pero ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la correcta? ¿Cómo es? ¿Qué dice? Para empezar, ¿quién decide esto? ¿El niño de 2 años? ¿De 1 año? No, sus padres. Los padres tienen que decidir con toda la información que le podamos brindar, pero tienen que decidir. Podría pasar varias cosas. Punto número uno, no se, les reseccionamos solo un ojo, aparece a los 10 o 15 años, cuando él tiene ya 15, 14 años o 17 años, y le reseccionamos, tenemos que reseccionar el otro, a lo que va a tener un trauma, va a ser difícil y demás. Y hasta él mismo te puede reclamar por qué no hicieron eso antes y me han permitido ver y ahora sufrir. Podría ser una opción. La otra opción, que les reseccionamos los dos y el niño nunca supo que perdió, digamos, ¿no? Pero luego se entera por su historia clínica, quién sabe, le chismean y demás, y también podría reclamar al médico y a los papás que, ¿por qué no me han dejado por lo menos tener un poco, quería conocer el sol, digamos, ¿no? Entonces, son decisiones fregadas. Generalmente estas decisiones fregadas están asociadas al diagnóstico de cáncer. O sea, no hay blanco y negro en medicina, es difícil y peor cuando estamos hablando de diagnósticos de cáncer. Entonces, volvemos atrás. Eso con respecto al RB, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos saber si tiene mutación familiar y demás? Antes era, pues, ya ni modo, no sabemos. Ahora, lo que sabemos específicamente lo podemos comprobar con biología molecular. Entonces, ¿qué genes están involucrados en la evasión de la apoptosis? El BCL2, el P53 mutado, porque ya sabemos que el P53 mutado no lo puede reparar el DNA, no lo puede mandar a, a apoptosis. El BCL2, la sobreexpresión de la proteína BCL2, impide la apoptosis. El AKT, el PTEN, son otros que no son tan frecuentes, pero también son los que burlan a la apoptosis y son antiapoptósicos. El BCL2 sobreexpresado, como les decía, impide la apoptosis y es una gran ayuda por inmunohistoquímica para el patólogo para diagnosticar un linfoma folicular. Más adelante les voy a explicar por qué. Porque es difícil morfológicamente a veces diagnosticar un linfoma folicular. Pero ahorita les voy a explicar por qué. El crecimiento más lento va, en realidad, ya sabemos que el índice de proliferación está dañado, digamos, la maquinaria genética está dañada en una neoplasia. Por consiguiente, en realidad tarda más en dividirse una célula que una célula no dañada, por ejemplo, en la hiperplasia, porque su genoma está intacto. Pero si impedimos la apoptosis, que es natural, que es normal, porque ustedes saben desde el capítulo 2 que eso equilibra, ¿no ve?, la población celular. Si no hay muerte celular, entonces eso va a tener un crecimiento lento, pero seguro y además exponencial, ¿no? Eso ya hemos visto en anteriores clases de entender por qué de 1 centímetro, de 1 gramo, va a dividirse y va a dar 2 gramos y luego 4 y 8 gramos y 1 kilogramo, digamos, después de 10 divisiones más, ¿no? La quimioterapia aumenta la expresión de P53. Eso hay que tomar en cuenta, porque la expresión de P53 va a aumentar y eso nos coadyuva, nos ayuda a que pueda morir la proliferación neoplásica, porque si se activa P53, se activa necesariamente la apoptosis. Ahora,
Cuando hablamos de defectos en la proliferación del DNA e inestabilidad genómica en las células cancerosas, esta síndrome de inestabilidad genómica nosotros le llamamos, por ejemplo, en cánceres de colon o del intestino grueso, inestabilidad de microsatélites. Ya nos piden diario esto en el gastro, porque no son genes específicamente que mutados te dan un cáncer, sino son genes de reparación, no propiamente oncogénicos, pero sus anomalías permiten mutación de otros genes. Entonces, eso es lo que hay que entender. Microsatélite está alterado y eso hace que no ese gen ese microsatélite no es el que realmente da la mutación o el fenotipo matador o de proliferación descontrolada, sino que esa alteración hace que los otros genes funcionen anómalamente y eso es lo que nos da. Entonces, muchas veces nos piden la inestabilidad de microsatélites y a ver, queda esa pregunta en el aire. ¿Para qué específicamente pedimos la inestabilidad de microsatélites en el cáncer de colon? Me la van anotando esa pregunta más. Lo que sí he notado, los que me han mandado las preguntas que yo he dicho que voy a hacer, está bien, pero ninguna me han mandado del capítulo de inmuno, por si acaso. No tengo, hoy día he intentado hacer algunas preguntas, no tengo preguntas del capítulo de inmuno, por si acaso. Los que tengan, mándenme de una vez, porque ya estoy haciendo hasta máximo el jueves voy a hacer el examen. Tenemos otros genes que están en esta categoría de inestabilidad genómica de microsatélites, el HNPSC, gen de reparación del emparejamiento, que cuando está alterado, esto va a dar un fenotipo de error replicativo, o sea, un microsatélite. ¿Y por qué se llama microsatélite? Es realmente por el número de nucleótidos que tiene, ¿no? El número de nucleótidos que están alterados, ¿no? Esto va a tener consecuentemente unas expansiones o contracciones y esto va a dar inestabilidad microsatelidad. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden aumentar o disminuir, ¿no? a estos nucleótidos, pero como hemos mencionado, no es esa mutación en sí la que hace que te dé el cáncer, sino que es un gen que estaba de control y que alterado ese gen hace que los demás se alteren. Por ejemplo, ya hemos mencionado alguna vez esto, alguien ya lo aclaró, algunas de sus compañeras, el xeroderma pigmentosum tiene que ver mucho con la cantidad de luz ultravioleta y esta se va a unir a residuos de piramidita y puede producir aumento del riesgo de cáncer, ¿no? De piel. Por eso es que cuando vas a un dermatólogo te pide, hay unas cámaras especiales que te sacan una foto y te dicen cuánto de exposición realmente o cuán dañada está tu piel por la luz ultravioleta, porque generalmente no notamos esto con la luz normal. Otro gen es el REN, que es reparación de la escisión de nucleótidos. Otro que ya habíamos mencionado, el BRCA1 o 2 o el BRCA1 o 2, que tienen que ver con, participan en la reparación de DNA y retrasan de G1 a S, ¿ya? Alteraciones relacionadas con cáncer de qué, especialmente hemos mencionado esto, de mama, pero también de ovario, de colon, de próstata, melanomas también y tumores pancreáticos. Los que más se han hecho famosos, ¿por qué cáncer se ha hecho más famoso el BRCA1 y el BRCA2? Por mama. Entonces, cuando tenemos estas alteraciones, en algunos casos no es como en la poliposis adenomatosa familiar, no es si te va a dar cáncer de colon, sino cuándo. Igual en mama, no es si te va a dar cáncer de mama, sino cuándo. Entonces, muchas veces se deciden hacer las mastectomías profilácticas para que no haya, para que disminuir el riesgo de cáncer de mama, porque ojo con esto, a un paciente que, digamos, le han puesto unas prótesis mamarias y le han quitado un poco de tejido mamario, no sigue
quedando un poco de ese tejido. Entonces, incluso cuando se ha hecho una mastectomía con reconstrucción de la mama, igual, ¿qué quiero decirles con esto? O sea, una paciente que dice, no, yo tenía mutación de BRCA1, BRCA2 y entonces me he hecho una mastectomía profiláctica y me han puesto implantes de silicona y he quedado mejor todavía, etc. Igualito la paciente y estamos en el mes de el cáncer de mama. De hecho, mañana creo que es el día, ¿no? Entonces, igual la paciente, aunque se haya hecho una reconstrucción con silicona y demás, la recomendación es la misma. Debe de palparse las mamas, debe de buscar alguna alteración, algún nódulo, etcétera. Debe de ver si hay secreción por el pezón. O sea, pero ya no tengo mamas. No, que no es seguro de que se haya quitado toda la glándula mamaria. Potencial replicativo limitado de las telomerasas. Habíamos hablado ya de esto antes y haciendo referencia a las teorías del envejecimiento del capítulo 2. Entonces, las telomerasas, o sea, los telómeros son lo que están en la punta, ¿no?, de los cromosomas, y cuando ya no hay, o sea, cuando ya no hay telómeros, pues ya se queda, no puede dividirse la célula. Y eso es lo que es importante porque muchas de lo que sabemos de por qué una célula neoplásica es inmortal tiene que ver con eso, con que no se va reduciendo sus telómeros. Entonces, la replicación celular tiene un número fijo de divisiones. ¿Se acuerdan, no?, de la teoría del envejecimiento, los telómeros. La telomerasa inhibe el acortamiento de los telómeros, lo que en teoría, por hipótesis de deducción, hace que, entonces, si no hay acortamiento, entonces sigue habiendo divisiones celulares infinitas, lo que consecuentemente hace que esa célula sea inmortal. El 90% de los tumores humanos se encuentran activada la telomerasa. Entonces, muchas investigaciones se han vertido, se han enfocado a intentar inhibir a la telomerasa. Bueno, cuando hablamos ya, les había dicho, ¿no?, del fenotipo matador, ¿no?, que ese fenotipo matador, que quiere decir que tiene capacidades de invasión, metástasis, etcétera, etcétera, que son la acumulación de esas mutaciones, que algunos biólogos dicen, no puede ser que 1000 mutaciones en una bola ahí tirando los dados salgan justo las mutaciones que le dan ventaja a una neoplasia, a un tumor. Tal vez ya venimos sellados con esos genes que posteriormente se van a convertir en neoplasia, porque para el principio básico de la evolución, naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Entonces, si no moriríamos o tardaríamos mucho en morir, estaríamos disminuyendo nuestra velocidad de evolución, ¿no? Entonces, hay una teoría así. Y otra teoría más loca es que dicen que tienen algo de pensamiento, incluso los tumores, las neoplasias, y por eso saben hacer varias cosas. Una de las cuales es esto, la angiogénesis. Es increíble cómo una neoplasia maligna puede engañar a todo nuestro sistema para que le den prioridad en la irrigación sanguínea y le den nuevos vasos. Porque aunque un tumor se divida así descontroladamente un montón de veces, y sea inmortal en el sentido de las divisiones celulares, pero si esa célula no tiene oxígeno, no tiene nutrientes, se muere, pues. O sea, igual, o sea, puede ser inmortal, o sea, vivir miles de años, pero si no tienes comida o energía, te mueres, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Por eso es que la angiogénesis es bien importante en las neoplasias, porque engañan a los vasos sanguíneos para que les crezcan más vasos y le irriguen prioritariamente. Es una de las cosas que hace que disminuya, o sea, el paciente entre en un estado de caquexia. ¿Qué es caquexia? Es la desnutrición extrema, o sea, un estado de catabolismo que hace que clásicamente uno de los síntomas, ¿no?, que nosotros preguntamos para saber si podemos sospechar de cáncer es si ha bajado de peso inexplicablemente y dramáticamente. Aunque cuidado que digan, ¿ha bajado de peso? Sí, he bajado 10 kilos. ¿En cuánto tiempo? En 3 meses, en 2. Allá entonces cáncer. No, hay que preguntar a qué eso han estudiado ustedes en semio, ¿no? ¿A qué atribuye usted eso?
No tengo la menor pinche idea porque yo como un montón, de hecho estoy comiendo más, incluso y estoy bajando de peso, pucha, hay que poner un foquito y prender nuestras antenas y decir, pucha, por ahí por cáncer. Pero podría ser, sí, he bajado 10 kilos en los últimos 2 meses, pero le he metido spinning cada día y quería eso, es obvio, ¿no? Que podía pasar eso. Otra cosa podría estar asociado con lo que ya les he repetido 50,000 veces. Cuando ustedes piensen en tuberculosis, piensen en cáncer. Cuando piensen en cáncer, también piensen en tuberculosis, porque son diagnósticos diferenciados. ¿Tuberculosis tiene fiebre? Sí. ¿Cáncer tiene fiebre? Sí. ¿Tuberculosis tiene baja de peso? Sí. ¿Cáncer tiene baja de peso? Sí. Ahora, si hablamos de tuberculosis específica de pulmón, porque sabemos que la tuberculosis puede afectar a cualquier órgano, aparato, tejido, podemos tener tuberculosis hasta en la punta de la lengua. Los que son mis estudiantes de práctica ya se acordarán en el caso de la lengua cortada porque pensaban que era un cáncer y en realidad era un tuberculoma o un granuloma tuberculoso. Ahora, en ese sentido, también podrías tener tos con expectoración con sangre en cáncer de pulmón, sí, y en tuberculosis también. Entonces hay que entender y puntualizar esto. 1 a 2 milímetros de difusión de oxígeno y nutrientes. Bueno, máximo no puede haber, digamos, un vaso sanguíneo que no esté a 1 a 2 milímetros, porque más allá ya no llegan los nutrientes. Por eso es que es importante y el tumor produce angiogénesis. Estos vasos, si nosotros los analizamos con biología molecular, no son neoplásicos. O sea, los vasos sanguíneos de ese tumor neoplásico maligno son normales genéticamente, pero arquitecturalmente, como los obligan a hacer muy rápido el crecimiento, pueden tener alguna morfología distinta, digamos, si vamos a ver la histopatología, como vasos tortuosos y más permeables, ¿no? Aquí, evidentemente, es interesante ver que el tumor puede producir factor de crecimiento vascular endotelial, así se llama esto. Cuando vean una G, en inglés, growth, es así, ¿no? Entonces, en inglés es al revés, ¿no? Factor de crecimiento, FG, y aquí tienes vascular endotelial. Entonces, cuando vean así estas siglas y así, ya no se asusten, si hay una G, que generalmente es la penúltima, ya, son factores de crecimiento. ¿Cuál será? Aquí es la sigla, ¿no? O sea, vascular endotelial. Es interesante, como les digo, saber que los tumores, las neoplasias, pueden inducir estos factores de crecimiento y producir la angiogénesis. Entonces, dentro de estos, el ya conocido vascular endotelial, el HIF1, que son proangiogénicos, la trombospondina 1, si se acuerdan de trastornos hemodinámicos, trombosis shock, se acuerdan de inflamación, esta es importante mencionarla. Aquí también interviene el P53 otra vez, la endostatina, la tumstatina, que son, bueno, por su parte ya hemos hablado un montón del P53, de qué hace, y estas otras tienen que ver con el colágeno. ¿Por qué con el colágeno? Porque si se acuerdan de las neoplasias malignas epiteliales, tienen un estadio antes de ser invasores, de que les he mencionado que son in situ. ¿Y qué es in situ? Cuando está dentro de la membrana basal, no han roto la membrana basal. Entonces, para romper la membrana basal tienes que tener enzimas que destruyan esto. La principal colágena que está en la membrana basal es la colágena del tipo 4. ¿Cómo podemos aterrizar esto en un contexto clínico, digamos, con el cáncer de próstata, por ejemplo? Algunas veces me tomas biopsias dirigidas transrectales de próstata, porque está grande su próstata o algo, y yo veo al microscopio y, oh sorpresa, en el cáncer de próstata el patrón es más arquitectural que citológico. Quiere decir que todo lo que hemos visto de pleomorfismo, basofilia, todo lo que es feo que se ven feas unas células y eso me dice que es cáncer, no lo tiene como tal el cáncer de próstata. Es un cáncer que se parece mucho al tejido de origen, entonces está muy bien diferenciado, habíamos dicho eso, ¿no ve? Y eso hace que muchos patólogos dudemos y digamos, pucha, ¿esto realmente es cáncer o solo hiperplasia? ¿Qué chingados es?
Y una de las cosas que nosotros podemos pedir es un P63, no es un P53, no es de la apoptosis. Ojo, estoy hablando, es un P63. Eso también puede estar en el examen. Sí, puede estar. ¿Para qué? Para pedir si está o no presente la membrana basal. Porque si me dice que no está la membrana basal, o sea, un P63 que no jala, eso me hace saber que se ha roto la membrana basal, o sea, que mi duda de que si era cáncer o no era cáncer ya no es duda, porque con la inmunohistoquímica estoy viendo que se rompió la membrana basal y eso me lleva a concluir que es cáncer nomás. Generalmente, como les había dicho, es monoclonal una proliferación neoplásica, y cuando va a metastatizar, a pesar de que tiene un chingo de nuevas mutaciones, pero tiene su firma metastásica. Quiere decir que tiene la misma anomalía que tuvo la primera célula monoclonal y que acumuló todas esas mutaciones y que le dan características de poder romper la membrana basal, de meterse un vaso sanguíneo, de volver a salir por otro lado, romper otra vez una membrana basal y salir por otro lado y dar una metástasis. Ya hemos hablado de eso y también seguramente han visto eso en el capítulo de tromboembolias, trastornos hemodinámicos, trombosis y choque, donde un émbolo puede haber tumoral. Es decir, que un émbolo no solo es un material sólido, sino que es un líquido y un gaseoso. Y no es solo sólido de un coágulo, ¿no ve? Porque puede ser grasa, puede ser médula ósea y también puede ser un émbolo sólido como un cúmulo de células neoplásicas. Habíamos hablado específicamente, por ejemplo, en el cáncer de mama, o sea, si un tumor neoplásico maligno tiene colisión, o sea, tiene cohesión, perdón, están todavía unidas sus células. ¿Qué quiere decir eso? Que su citoesqueleto, bueno, su membrana, sus desmosomas todavía jalan. Es más poco probable de que haya metástasis. O sea, es más difícil porque está unido. Pero cuando pierden su cohesión, eso da mayor probabilidad de invasión y metástasis. ¿Por qué? Porque están discohesivas y ya no es una masa de neoplasia maligna que se tiene que zafar, sino que se deshacen todas y hay células individuales que pueden producir esto. Por ejemplo, un carcinoma de lobulillar versus un ductal, el lobulillar ha perdido su ecaderina, o sea, sus uniones, entonces de peor pronóstico. Otro que hemos mencionado y que les he mostrado, que es el de anillo de sello en estómago. Se llama adenocarcinoma de anillo de sello a pesar de que no hace glándulas, pero proviene de glándulas y como han perdido su especialización de membrana, se separan y eso es más peligroso que una masa cohesiva. También dentro de lo de la invasión y metástasis hay que hablar de la expresión de las integrinas que sirven como receptores para componentes de la matriz extracelular, la alfa 4 y la beta 1 en los melanomas. Entonces, el hecho de perder esto hace que tengamos el fenotipo matador. Entonces, ¿qué estamos en resumen diciendo? ¿Qué tiene que ver ¿Qué es el fenotipo matador? Es el que tiene capacidad de invasión y metástasis. ¿Cómo puede tener capacidad de invasión y metástasis? Pues tienen probabilidad de crear vasos sanguíneos para alimentar a esta masa descontrolada. Tienen posibilidad de que esos vasos sanguíneos encima son más vulnerables porque genéticamente no son neoplásicos los vasos, pero están alterados arquitecturalmente. Tienen fenotipo como producción de enzimas que pueden destruir como la colágena, pueden alterar también las uniones celulares como la caderina en el cáncer de mama y a otros que tienen que ver con el anclaje, ¿no? El componente de la matriz extracelular. El borde invasivo de un tumor tiene equilibrio entre proteasas y antiproteasas. Se favorece para las primeras, para las proteasas, ¿no? Porque en realidad
aún en un cáncer muy agresivo, sigue habiendo como queriendo que la célula como que equilibrar esto. Entonces, pero cuando es maligno y tiene la capacidad de invasión, prevalece proteasas sobre antiproteasas. O sea, prevalece la parte enzimática destructora para que pueda avanzar el tumor, la neoplasia, sobre la que es que inactivara un catalizador biológico como es una enzima, ¿no? Aquí ya les había mostrado, estas son células individuales que han perdido su cohesión, que están con el núcleo rechazado hacia la periferia, lo que nosotros le llamamos como células en anillo de sello. Este es en H y este es en blanco y negro. Y habíamos visto de esto aquí. Este es un estómago, claro, cortado, ¿no? Sería la parte de la mucosa y esta es la parte de la pared que está sumamente engrosada. Aquí, si tú metes un endoscopio, no ves un tumor como tal, una bola. Entonces puede ser que el gastro diga, pucha, no hay ni madres y se salga, ¿no? Pero generalmente los gastros lo que hacen es tomar una biopsia, aunque esté normal, para documentar. Ah, todo está normal, entonces tomaré de cualquier lado, pum, toma. Y ahí es donde yo puedo ver algunas pinches celulitas así como estas, que es difícil para el patólogo, sí, que si no le tira bola a lo que está viendo y dice, una pinche gastritis nomás es y ya, se le puede ir, se le puede ir. Que puede pasar lo siguiente, tomas la biopsia y la infiltración es submucosa, lo que ya nos chingó a todos. Porque si la infiltración es submucosa y tú me tomas de la mucosa nomás, ya valió madres, porque yo te voy a decir gastritis, porque el cáncer en este caso no está haciendo una bola que podamos ver por encima, sino que está engrosando, es lo que se llama linitis plástica, como un estómago, como en bota le llaman. Entonces tomas de aquí y justo no ha podido llegar profundamente hasta aquí la biopsia, no es representativa tu biopsia y lo que voy a decir es gastritis nomás. Entonces es importante por eso tomar en cuenta siempre toda la historia clínica, porque si la historia clínica te está haciendo ver como gastroenterólogo de que puede ser un cáncer de estómago y tú entras y macroscópicamente no ves ni madres, entonces tendrás que pensar en que podría ser un cáncer poco diferenciado, que no hace una bola, sino que está discohesiva, que podría ser un anillo de sello. Entonces lo que va a hacer es tomar algo que se llama biopsia sobre biopsia. ¿Qué es eso? Agarras un pedacito, sacas y sabes que no vas a agarrar nada ahí y vuelves a tomar otra y otra, tal vez una tercera, hasta excavar y llegar aquí. Y eso me va a ser muy útil a mí porque si tú me estás mandando para descartar adenocarcinoma en anillo de sello, no va a haber una bola y lo que va a hacer es que si mandas así profundamente, voy a tener un poquito de células neoplásicas para que te diga que es cáncer, porque si me lo tomas de aquí encimita, te voy a decir gastritis nomás. Este caso clínico puede entrar también al examen. En México, por eso zapatero a sus zapatos. En mi hospital se mete un güey, cirujano gastroenterólogo, a hacer una cirugía y dice, y ve pues, o sea, no quiere decir que todos los adenocarcinomas de estómago no van a producir un tumor. En este caso produjo un tumorcito así chiquito, de unos 2 centímetros. Y el gastroenterólogo agarró y dijo, voy a cortar un poco del estómago y listo. Y voy a hacer una hemigastrectomía y lo voy a curar de cáncer. La cosa es que tomó este pedacito y nosotros en el criostato, en transoperatorio, vuelvo a recargar, vean los videos de las competencias, por favor, para el examen teórico. No va a haber preguntas de práctica, pero, o sea, como de la práctica, sino que necesitan ese conocimiento para entender los casos clínicos. Entonces, lo manda a transoperatorio, los bordes, ¿no ve? Para que yo le garantice que el borde es negativo y ya lo ha quitado todo el estómago que necesitaba y que los bordes son negativos y no tienen cáncer. Pero yo les reporto borde positivo. Ok, entonces toma un poco más de estómago hasta por aquí y me manda transoperatorio 2 y le digo, borde positivo. A chingados. Entonces él se asusta y dice, pucha, además me está diciendo borde superior hacia aquí y borde inferior.
Entonces tomaré un poco más de estómago hacia aquí y otro más aquí. Transveratorio 3, positivo para malignidad, adenocarcinoma en anillo de sello. Pucha, se asusta y empieza a cortar y la transforma la hemigastrectomía en gastrectomía radical, o sea, total. Solo que pensó que quitándole todo el estómago ya se curaba el paciente, pero hacia aquí, hacia duodeno, ya había invasión y hacia esófago también. El paciente tenía 70 y tantos años de edad, no estaba preparado para una cirugía de la magnitud de quitarle todo el estómago. Encima, ya estaba enojado el doctor, el cirujano, porque TO10 positivo, y me dice, se va hasta esófago, toma un pedazo de esófago, TO11 positivo, hasta que viene, ¿cómo van a decir positivo si todo estoy viendo que todo está normal? Claro, la infiltración es submucosa, señor doctor, y además el diagnóstico inicial era un adenocarcinoma en anillo de sello, o sea que no es lo mismo que te diga un adenocarcinoma de tipo intestinal que forma como el intestino, glándulas, a uno en anillo de sello, porque estamos viendo el pico del iceberg, nada más aquí. O sea, podría ser que aquí un tumorcito pensó que lo quitaba esto y ya, pero eso, si fuera intestinal, claro, tal vez hasta ahí nomás era, pero como es un anillo de sello, miren cómo, todo se ha ido por todo lado. Entonces, esto no era para cirugía, tal vez era para quimio y radio, para darle paliación al paciente, pero no para someterlo a una hemigastrectomía con esofagoectomía, con duodenostomía y después encima que ni siquiera se va a curar porque está por todo lado el cáncer. Encima hemos retrasado que le podríamos dar quimio y radio porque cuando haces una cirugía tienes que esperar a que cicatrice todo porque no le puedes dar quimioterapia, porque la quimioterapia mata a células en proliferación y las células en proliferación normales para una reparación también las mata. Entonces eso es importante. Los tumores malignos son monoclonales o policlonales. Ya hemos hablado 50,000 veces de eso. Tienen su marca y son monoclonales. Hay otros artículos, otras teorías, le dice que eso puede ser policlonal, pero no. O sea, siempre viene de una pinche célula que mutó y tuvo el fenotipo matador. ¿Cuántas divisiones desde la transformación maligna hasta la detección clínica de cáncer? Ya hemos visto, no es exacto, pero 30 duplicaciones da 1 gramo, más otras 10 ya da 1 kilogramo. Entonces, ahora entrando en que hemos visto que si te preguntan la pregunta del millón, ¿por qué me ha dado cáncer, doctor? ¿Por qué me ha dado cáncer, doctora? Multifactorial, ¿no? Pero multifactorial en lo que es ambiental y lo que es genético. Hemos mencionado parte de la biología molecular de qué tiene que ver con los genes específicos. Hemos dicho que estos genes pueden venir suprimidos, pueden venir recesivos y más bien solo tienes que tener un golpe ambiental para que te dé el cáncer o en la menor probabilidad, mayoría de las veces vienes ya fallado de fábrica como la poliposis adenomatosas familiar y ya no es si te va a dar cáncer, sino cuándo, pero la mayoría de los cánceres vienen con esa susceptibilidad genética y viene un golpe, un hit ambiental que activa, desactiva toda la susceptibilidad genética que tú tienes. Poquitos son los que ya sí o sí vas a tener cáncer, digamos un RB, ¿no? De retinoblastoma, un KRAS, APC, como la poliposis adenomatosas familiar, un BRCA1, BRCA2, los dos en la misma paciente mutados, etcétera, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar dentro de las bases moleculares del cáncer, de los carcinogénicos ambientales, que son un chingo. De hecho, si tú empiezas a enumerar qué te da cáncer, vivir te da cáncer. O sea, salir al sol te da cáncer. O sea, no cáncer, sino células neoplásicas mutadas con potencial a descontrolarse y proliferar y que no hayan puntos como de la apoptosis de la vía extrínseca y demás que te pueden desarrollar cáncer. Entonces, hay factores que inducen el cáncer y los vamos a clasificar como físicos, químicos, microbiológicos. Dentro de los físicos, obviamente la luz ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, obvio. No es como Hulk, ¿ya? Los rayos gamma sí te dan cáncer. Entonces, evidentemente estos tienen una dualidad partícula-onda. Entonces,
si bien actúan como onda, también actúan como partícula y golpean el DNA. Esto lo hemos visto un poco más explícito en las clases prácticas, las primeras clases prácticas, ¿no ven? Tenemos químicos, factores químicos, como por ejemplo el hollín, nitrosamidas y un montón de que ya vamos a ver después, y hay cuadros. Y virus, factores biológicos, microbiológicos, como virus, el ejemplo que ya les he dado un montón es el VPH, que arruina el genoma. Podríamos poner al virus de la hepatitis C, sí, pero no es directo su arruine del genoma, ¿no ve? Sino que hay lesión y muerte celular y en realidad sería la inflamación lo que produce y la regeneración, esa mutación. ¿Qué son los carcinogénicos? Son factores inductores del cáncer. Aquí ya son la misma diapositiva, ¿no? Defina las fases de carcinogénesis química. Tenemos una iniciación, que es el paso inicial irreversible, pero no letal, que altera el material genético. No es letal porque además podría, ¿cómo se dice?, alterar el genoma. Y si se altera el genoma, pero ¿en qué lugar? ¿No? O sea, ¿en qué? En los protoncogenes, no cualquier mutación, ¿no? Porque si pudiéramos que cualquier mutación es igual a cáncer, entonces la trisomía 21 estaría diciendo que es cáncer, ¿no? Luego de la iniciación, una promoción, un segundo paso que promueve la replicación. No puede inducir por sí solos, algunos agentes son iniciadores y otros son promotores. Es decir, que generalmente un agente no te inicia, pero tiene que venir otro para promover todo esto. Por ejemplo, te comes cada día carne de res en parrilla, eso puede ser un agente iniciador, pero encima podría ser que eres estreñido o estreñida y eso da proliferación de bacterias y demás, puede producirse un segundo hit, un segundo paso que promueve eso. Y obviamente ya viene lo que es la tercera fase, la progresión, donde ya el crecimiento es autónomo, es decir, cuando ya se han completado todos los anteriores pasos necesarios para tener una mutación en protoncogenes que te va a dar una proliferación descontrolada autónoma. ¿Cuál es la diferencia entre los carcinogénicos de acción directa y los de indirecta? Los de directa, por ejemplo, mostaza nitrogenada, níquel, se unen directamente al DNA, como su nombre dice, y lo joroban y lo arruinan y empiezan, ¿no? Los indirectos deben de metabolizarse a su forma activa para unirse al DNA, por ejemplo, hidrocarburos policíclicos como el humo del tabaco que va a alterar, ya hemos dicho, hemos hablado de la P450. ¿Cuántos P's medio similares hay? P53, P63, P450, por si acaso, ¿ya? Aminas aromáticas que se metabolizan. Entre carcinogénicos directos e indirectos, aunque no crean, la mayor parte de los carcinogénicos son indirectos y se generan después de un metabolismo secundario del hígado. O sea que generalmente comemos mal, comemos ciertas cosas, no es esa comida específica la que te va a jorobar tu DNA, sino que la metabolización en el hígado y consecuente segundo metabolito es lo que te da el cáncer en realidad. Enumere carcinogénicos ambientales importantes y las neoplasias que provocan. Benceno, por ejemplo, te da leucemia. Aflatoxina, que es una toxina que se da, ya esto lo han estudiado un montón, bueno, mejor en bacterio el año pasado, va a darte hepatocarcinoma. El asbesto, que te da un tipo de neoplasia maligna que se excepciona a la regla, ¿se acuerdan? Termina en oma, pero es maligno, mesotelioma. El arsénico, relacionado al cáncer de piel. El níquel, a cáncer de fosas nasales y también del tracto respiratorio como pulmón. Hidrocarburos aromáticos policíclicos, cáncer de pulmón y piel. Tintes azoaromáticos, por ejemplo, la anilina, que nuestros abuelitos y todos usaban muy frecuentemente, ¿no? Si no, pregúntenle a sus abuelitas, tatarabuelitas, tiene un riesgo de cáncer de vejiga. ¿Qué pruebas demuestran que los virus producen cáncer? Esto ya hemos visto. Hepatitis puede dar cáncer, sí, indirectamente. Virus del Epstein-Barr en el linfoma de Burkitt, sí, y es directamente este.
y también en carcinoma nasofaríngeo. Hepatitis B y C en el hepatocarcinoma, pero indirectamente, no es directamente que joroban el DNA. Herpes virus 8 ya lo hemos mencionado, el sarcoma de Kaposi. ¿Y por qué se da sobreinfección de herpes virus 8? Por VIH generalmente, no por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Aquí, de RNA, este virus específico, el HTLV1, que es un retrovirus que está asociado a leucemias y a linfomas, que antes no le tira, como el virus BK, no le tiramos bola y decían, no hemos encontrado así de casualidad. Ahora tiene mucha importancia este virus, no solo para leucemias y linfomas, sino que está viendo el virus BK, por ejemplo, en otros cánceres más, ¿no? Asociados. ¿Qué prueban indican que la radiación UV produce cáncer? Mayor tiempo de exposición, mayor riesgo de cáncer de piel. Si el test es más blanco, o sea, tenemos menos melanocitos, menos melanina, la melanina filtra los rayos ultravioleta y hace que sea menos probable que haya daño del DNA. Cáncer de piel, con mayor exposición, mayor test blanco, si eres más blanco, ¿en qué tipos de cánceres de piel específicamente se asocia? Melanomas, carcinoma epidermoide, carcinoma vasocelular, porque es de las células basales, ¿no ven? No es porque sea de vasos sanguíneos. Además, si fuera de vasos sanguíneos, no sería un carcinoma, sería un sarcoma angiogénico, ¿no ven? O un angiosarcoma. Entonces, piel clara versus oscura, ya saben por qué. Y además, antiguamente, si nos quedaba la duda, agarraban ratones, ¿cómo se llama? Ratones albinos y los exponían a luz ultravioleta y obviamente era mucho más rápido y más riesgoso tener cáncer de piel, como un carcinoma vasocelular, un escamoso o un melanoma. ¿Qué tumores se han vinculado a la exposición a rayos X y radiación ionizante? Ya hemos hablado uno específicamente y hemos dado un ejemplo en un caso clínico en una anterior clase, pero creo que esa pinche clase, justo como estaba haciendo mis pruebas del OBS, más el YouTube, más todo, más el MIDI y demás, creo que no tiene audio, o sea que lo vuelvo a repetir, la bomba de Hiroshima, ¿no ven? Y ahí hemos hablado del cáncer de tiroides, pero radiaciones ionizantes, las más frecuentes que vamos a, o sea, no es frecuente que tienen una bomba nuclear, ¿no? Pero las que estamos más expuestos, o sea, más cotidianamente, y especialmente si eres imagenólogo o eres traumatólogo que usas todo el tiempo los rayos X para ver cómo anda, cómo estás haciendo tu trabajo en una misma cirugía. Entonces, estos tienen que ver con cáncer de piel, leucemias o linfomas. Ya saben qué es leucemia y linfoma y por qué se usan los dos. Cáncer de tiroides, osteosarcoma, cáncer de pulmón y angiosarcomas hepáticos. Aquí ya vamos a terminar con un ejemplo de lo que les había mencionado. ¿Cómo se aplica todo esto aterrizando en una biología molecular? Esta es una biología molecular. O sea, aquí tenemos una sobreexpresión de HER2. Aquí tenemos una fusión de patrón de fusión. En realidad, si alguien piensa que vamos a secuenciar así A, D, D, G, G, así la adenina, guanina, no es así la biología molecular. Realmente es similar a lo que les he hablado de la inmunohistoquímica, que nos da una señal cromógena, café, si está o no está, similares en la biología molecular, ¿no? En el FISH, en el SISH, esto, pero lo vamos a ver la siguiente clase. No sé si hay dudas, preguntas, observaciones al respecto. Bueno, si no hay más dudas, preguntas, observaciones, nos veríamos la siguiente clase, chicos. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Sí, Arwen. Hasta luego, doctor. ¿Alguien iba a decir algo? No, nada, o sea, apretó su botón nomás. Bueno, si no hay nada, entonces nos vemos la siguiente clase. Mañana vamos a tener una clase de reemplazo porque ya está próximo su examen y vamos a tener solo mañana más y al miércoles del jueves ya no. Y la siguiente semana, obviamente, ¿no? Bueno, nos vemos, chicos. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.